Ok, como pequeña introducción podemos decir que en este caso en los diseños de filtros es común encontrarse con dos aspectos fundamentales que describen sus comportamientos, el espectro de magnitud y el espectro de fase. Estos dos elementos son esenciales para comprender cómo un filtro procesa una señal y cómo afecta a diferentes componentes frecuenciales. En este caso, el espectro de magnitud representa la amplitud de cada componente de frecuencia en la señal de entrada, en comparación con la señal de salida. Por otro lado, el espectro de fase muestra cómo el filtro modifica la fase de cada componente de frecuencia de la señal de entrada. Diferencias entre las curvas de los espectros de magnitud y de fase para cada etapa del diseño. En el contexto del diseño de filtros Butterworth, cada etapa del filtro introduce ciertos cambios en la señal de entrada, tanto en términos de amplitud como de fase. La diferencia entre las curvas de los espectros de magnitud y fase para cada etapa radica en cómo estas etapas afectan a la señal en términos de ganancia y desplazamiento de fase. La curva del espectro de magnitud nos indica cómo la ganancia de amplitud de la señal varía con la frecuencia a través del filtro. En cada etapa del diseño se pueden observar varios cambios en esta ganancia debido a las características específicas de cada etapa. Por otro lado, la curva del espectro de fase muestra cómo la fase de la señal cambia en función de la frecuencia. Las etapas del filtro pueden introducir desfases en diferentes componentes frecuenciales de la señal, lo que resulta en cambios en la fase. Por lo tanto, la diferencia entre las curvas de los espectros de magnitud y de fase para cada etapa del diseño se refiere a cómo cada etapa afecta la amplitud y la fase de la señal de entrada de manera distinta, lo que se refleja en las características específicas de cada curva. Es importante comprender estas diferencias para poder analizar y comprender completamente el comportamiento del filtro Butterworth. Ok, y ahora en la explicación de la parte del código, primero lo que tenemos que hacer es definir nuestros parámetros del filtro, que en este caso FP es la frecuencia de la banda pasante y FS es la frecuencia de la banda de rechazo. En este caso AP es la atenuación máxima permitida de la banda en decibeles y AS es la atenuación mínima requerida para la banda del rechazo. Omega P es la frecuencia angular de la banda en radianes, calculada como 2pi por la AFP. Y omega S es la frecuencia angular de la banda de rechazo, que se calcula con 2pi FDS. Y en la segunda parte, entonces, tenemos el cálculo del orden del filtro y la frecuencia de corte normalizada. En este caso, utilizamos Butor, que es la función de MATLAB que calcula el orden del filtro y la frecuencia del corte normalizada necesaria para cumplir las especificaciones, en este caso de nuestro diseño con nuestros valores de FP, FS, AP y AS para un diseño Butterfly. Y N es el orden de filtrado calculado y WN es la frecuencia de corte normalizada, en este caso en radianes sobre segundo, calculada para el filtro. Diseño del filtro Butterworth. Butter es una función de MATLAB que se utiliza para diseñar un filtro Butterworth dado su orden y frecuencia de corte normalizada. Esta devuelve los coeficientes del numerador y del denominador de la función de transferencia del filtro, mientras que para la creación de la función de transferencia y cálculo de la respuesta en frecuencia utilizamos TF, que crea un objeto de función de transferencia utilizando los coeficientes del numerador y del denominador del filtro. La función frecuencia calcula la respuesta en frecuencia del filtro, dado su función de transferencia, y devuelve la respuesta en frecuencia y las frecuencias correspondientes, H y W respectivamente. Gráfica de la respuesta en frecuencia. Plot. Se utiliza para trazar el espectro de magnitud del filtro. Se grafica la magnitud de la respuesta en frecuencia APS H en función de la frecuencia W. Grid On. Activa la cuadrícula en el gráfico para una mejor visualización. En resumen, este código calcula y traza la respuesta en frecuencia de un filtro Butterworth dado un conjunto de especificaciones de diseño.